Qué bueno que podemos anunciar que la gracia de Dios triunfó, ¿verdad que sí? La gracia de Dios no solo triunfó, sino que la gracia de Dios triunfa cada día en nuestras vidas. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que nos puede doler un poco. Y es el tema de romper la confianza en nosotros mismos. Por lo tanto, hemos titulado este mensaje Rompiendo la confianza en mí mismo. ¿Alguna vez has escuchado el dicho que dice, en la confianza está el peligro? ¿Han oído eso? En la confianza está el peligro. Por supuesto, tendríamos que preguntarnos, ¿la confianza en qué? ¿O la confianza en quién? ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos casos de domadores de leones y de fieras salvajes, ¿no? Que han estado por años trabajando con ese león o ese tigre o lo que sea, a veces hasta los mismos elefantes, y de buenas a primeras, ellos comienzan a confiar en esos animales, pero de buenas a primeras, el animal le sale de adentro lo salvaje y o lo hieren o a veces matan a sus propios dueños. Y en ese caso podríamos decir, en la confianza está ¿qué? El peligro, ¿cierto? Ustedes conocen el caso de Walensky, ¿verdad? Walensky era un señor que ponía un cable y entonces iba a alturas bien grandes. Y entonces él caminaba de un extremo a otro y para abajo era una profundidad tremenda. La última caminata fue en Puerto Rico, cayó al pavimento y se murió. Y en esos casos decimos la confianza peligrosa, a veces dependiendo de dónde la ponemos. Por supuesto, entonces tenemos que preguntar, ¿la confianza en qué? ¿La confianza en quién, verdad? A veces tenemos una percepción inadecuada de los riesgos de la confianza. Cuando ponemos confianza en algo y nos falla, ese riesgo es grave. Pero a veces exageramos los riesgos. Y al exagerar el riesgo, quiere decir que en algo que realmente puedo confiar, se convierte en un problema. Porque imagínate si ahora ustedes me vieran aquí todos los domingos y nunca me siento en una silla. Y es porque yo he calculado los riesgos de sentarme en una silla y no confío en la silla. Y eso puede ser que una perspectiva o una percepción inadecuada de la silla. Y ustedes dicen, pero pastor, nosotros nos sentamos aquí domingo tras domingo, mientras usted predica en la silla, nunca nos han dejado caer. Pero si usted tuviera la confianza en que la silla lo va a defender cuando venga un tornado, usted se va con todo y silla, ¿no? Porque el tornado se lo chupa, ¿cierto? En estos días tuve la bendición de probar mi confianza en mí mismo y en las habilidades que Dios me ha dado, ¿no? Tuve que reparar la estufa de la casa. Tuve que reparar la lavadora. Tuve que reparar la secadora. Tuve que reparar el refrigerador. Había riesgos. Uno de los riesgos fue que compramos una pieza, Lilian y yo, después de irnos por allá cerca de Downtown. Y cuando puse la pieza y le hice así a la estufa, hizo ¡pa! Y explotó. Riesgos. Pero no desarrollé una percepción completamente inadecuada, pues pude hacerlo.
pude resolver todos estos problemas. Y nos preguntamos, ¿por qué los cristianos luchan? ¿Por qué los cristianos estamos luchando con frustraciones? ¿Por qué los cristianos estamos luchando con fracasos en nuestra relación con Dios? ¿Se han preguntado? Y a veces esto viene como resultado de que nosotros no estamos reconociendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios está quebrantando la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos para que podamos descubrir la confianza en Él. Mateo capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Estas son palabras de Pablo al joven pastor Timoteo. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol está exhortando a Timoteo a buscar una mayor fuerza, una mayor fortaleza espiritual. Porque el apóstol está convencido de que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Jesús mismo lo había dicho ya. Separado de mí nada pueden hacer. Pero la gracia que Dios ha provisto a través de Jesucristo a todos los que creen en Él y le piden, encontramos todo lo necesario para que el carácter cristiano nuestro pueda ser fortalecido. De hecho, el verbo griego ahí, fortalécete, implica no solo ser fortalecido en un momento dado, sino la permanencia de ese estado de fortalecimiento que podemos alcanzar a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es un proceso y nosotros encontramos que el elemento que sostiene esto es la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Dios le dijo a Pablo, ¿recuerdan? Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces concluimos que si es suficiente la gracia de Dios en medio de nuestra debilidad, entonces la gracia de Dios es poder. No solo la gracia de Dios es poder, pero la gracia de Dios es fuerza, es fortaleza. Todo el tiempo estamos siendo empoderados al mantenernos en contacto con el poder que viene a nosotros por medio de la gracia de Dios. No es la gracia de Dios, como muchos piensan, lo que amenaza a la iglesia. Porque la gente, hemos dicho ya anteriormente, mucha gente ve la gracia como una licencia para pecar. Pero no es cierto. Lo que amenaza a la iglesia no es la gracia de Dios. La gracia de Dios fortalece a la iglesia. La gracia de Dios empodera a la iglesia. Lo que realmente amenaza a la iglesia es el legalismo. Porque en el legalismo tenemos la idea equivocada de que podemos forjarnos nosotros mismos el favor divino en nuestra propia fuerza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé fuerte en la gracia. La gracia de Dios es fuente interna en ti y en mí de fortaleza. El significado de sé fuerte es confiando en la gracia que solo el Señor Jesucristo puede impartir. No podemos encontrar eso en ningún otro, ni en ningún otro lugar. Así que somos animados y fortalecidos
Cuando tenemos una confianza firme en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es ser fuerte en el sentido del texto que estamos considerando? Bueno, en primer lugar, presume de que estamos vivos, que hemos recibido la vida eterna, que solo podemos obtener por medio de Cristo. Pero también no solo tenemos que tener esa vida, tenemos que mostrar que estamos vivos, que esa vida está ahí. Así que si estamos vivos y vamos a mostrar que estamos vivos, entonces tenemos que estar listos para la acción. De acuerdo con las dificultades que podamos encontrar en el camino, no importa cuáles sean, tenemos que estar listos para actuar. Tenemos que ser resueltos para no ser desviados por las dificultades que surgen en el camino. Que tengamos buen ánimo. Mucha gente pierde el ánimo. Pero cuando pierdas tu ánimo, la gracia de Dios está ahí para fortalecerte. Y nosotros sabemos que aunque el significado genuino de la palabra gracia es favor, sobre todo favor inmerecido de parte de Dios, a menudo también implica un principio activo en nuestra vida que Dios comunica. Es como la luz que dirige cómo actuar, cómo proceder, cómo hacer. Pero también es el poder que nos permite actuar de acuerdo a lo que esa luz nos dice que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Fortalécete, sé fuerte. Siempre está ahí para darnos fuerzas el Señor. Él da poder, dice la Escritura, al débil, y al que no tiene fuerzas, Él aumenta las fuerzas. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Sin embargo, hermanos, aunque esto es una realidad, debemos estar dispuestos a recibirla, a recibir esta fuerza. Por lo que Pablo tuvo que animar a Timoteo a ser fuerte. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de ser fuerte. Es decir, ser fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta fuerza en la gracia es esencial para que tú y yo podamos tener una vida cristiana fuerte. Así que la gracia tiene aquí su significado teológico más simple, como la ayuda divina, el don inmediato de asistencia que viene de Dios. Descansar en la gracia, en ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros, que es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y eso da confianza, hermanos. Eso nos da una valentía que nunca podríamos tener cuando pensamos que estamos en un periodo de prueba o cuando pasamos o pensamos que Dios aún no ha tomado una decisión sobre nosotros. No hay nada, hermano, que te haga más fuerte que decir, soy un hijo o una hija de Dios en Cristo Jesús. Y tengo el amor y el favor de Dios, aunque no me lo merezco. Esa es la fuerza que viene por gracia. Nadie aquí es perfecto. Si tú te crees que eres perfecto, si tú te crees que eres perfecta, estás picando fuera del hoyo. Necesitas ayuda. Si tú ves que todos los demás son un desastre, pero tú no eres un desastre, ¡ay! Eso es indicativo que el desastre eres tú. No hay nada que nos haga más fuerte que reconocer
que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Hermanos, la gracia que obtuve de Cristo el primer día, la necesito todos los días. No hay un solo día que yo no necesite la gracia de Dios. Y la necesito todos los días hasta el último día. Mi fuerza espiritual está en Cristo. No en lo que yo siento, no en lo que yo tengo, enteramente en Él. Y esta vida se mantiene en la constante recepción de nuevas comunicaciones de parte de Dios, viviendo para Él, viviendo de Él, porque nosotros vivimos por la vida de otro, y es la vida de Cristo en nosotros. Así que esto es ser fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay otra fuerza, no la hay. La fuerza viene cuando tú metes la pata y cuando haces cosas que sabes que no debiste haber hecho, pero que la hiciste como quiera. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo te fortaleces? Por la gracia de Dios, sabiendo que Dios te ama, como dijimos al principio. No importa qué, ese es el compromiso del Dios de gracia. Hay otro pasaje de la Escritura que está en Efesios 6:10. Pablo está hablando acerca de la guerra espiritual y dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay duda que la vida cristiana es una guerra. Estás en guerra. No tienes opción. No tienes opción de salirte de la guerra. Estás en ella. Es una lucha no solo con las calamidades comunes y los deseos internos de nuestra carne, sino también con las fuerzas opuestas de los poderes de las tinieblas que buscan destruir tu testimonio y mi testimonio. Por lo tanto, es un requisito que el soldado cristiano esté animado y esté bien armado con las armas espirituales que Dios nos ha provisto, nos proporciona. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Debes saber que no tienes la fuerza en ti mismo. No tienes la fuerza en ti mismo. Es el Señor quien te da la fuerza. Aparte de Él, nada puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debes de tener fuerza. Fuerza del tipo espiritual. Y también la fuerza que el Señor mismo puede proporcionar. Y debes tener esta fuerza a través de un Dios que mora en ti. El poder de Dios obrando en ti. Ahora, esos dos pasajes que acabamos de leer, necesitamos tomarlos bien en serio. Bien en serio. Y preguntarnos, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está nuestra fuerza? Porque si algo de tu fuerza proviene de la carne o de la habilidad humana, no estás experimentando el poder de Dios. ¿Y de dónde viene ese poder? De Dios. El fundamento de ese poder está en la gracia de Jesucristo, su Hijo. Considera esta verdad. Por un momento.
Dios no está esperando a que tú alcances perfección. Dios no está esperando a que tú alcances un nivel cierto de madurez antes de darte su poder. ¿Por qué? Porque ya su poder es tuyo. Y el poder que Dios te ha dado es inmerecido. Es completamente ajeno, independiente de cualquier tipo de esfuerzo humano. Pero solamente puede ser fuerte o en la carne o en el Espíritu Santo de Dios. Pero no puedes ser fuerte en los dos a la vez. Si eres fuerte en el Señor, tienes el poder de su fuerza. Si eres fuerte en ti mismo o confías en tus habilidades, estás limitado a la fuerza de la carne. Si bien es cierto que el espíritu humano puede ser muy fuerte, también es cierto que el Espíritu Santo jamás, que el espíritu humano jamás podrá tener la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿cuál prefieres? ¿O uno o el otro? Es más, la fuerza del espíritu humano es una carga para la vida del cristiano, porque es nuestra fuerza de voluntad la que crea una terquedad en nosotros que está decidida a triunfar sin Dios, sin la ayuda de Dios, haciéndolo de acuerdo a mi forma de pensar, a lo que yo quiero hacer. Nuestro deseo de vencer puede hacer que pasemos por muchas más dificultades que las que Dios quiere que pasemos. ¿Quieres fuete? ¿Quieres pan pan? ¿Quieres pau pau? Sigue terco. Dios te va a hacer pasar por tantas dificultades como sea necesario para quebrantarte. Algunos van a luchar tenazmente contra Dios, contra lo que Dios está haciendo durante toda su vida. Están frustrados, exasperados y agotados. Pero como se les ha enseñado a nunca darse por vencidos, se niegan a doblegarse. Oh, eso tiene fuete. Eso tiene pau pau. Porque esta gente cree erróneamente que la vida los está poniendo a prueba, o que si aguantan lo suficiente escalarán la montaña. Y a menudo se preguntan, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me libera? Y no se dan cuenta que la prueba misma es Dios quien la está permitiendo en sus vidas. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho muchas veces? Que Dios sí da más de lo que podemos soportar. Pero hay gente que dice, no, Dios no nos da más de lo que puede soportar, porque hay pasajes de la Escritura que dicen, y lo vamos a ver ahorita, el propósito de Dios sí es darte más de lo que tu carne puede soportar. Porque una vez que llegas al final de ti mismo, dejas de confiar en la carne y comienzas a buscar el Espíritu de Dios y el poder del Espíritu de Dios. El pasaje que la gente cita para animarse a sí mismos, en realidad no habla acerca de que Dios no te dé más de lo que puedes soportar, sino que habla de la tentación de pecar. E incluso si se pudiera usar para pruebas y la promesa de una vía de escape, no es a través de nuestras propias fuerzas, es a través del Espíritu de Dios, no a través de nuestros propios esfuerzos.
Primera de Corintios capítulo 10, versos del 12 al 14, dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Este ejemplo que encontramos ahí proviene de aquellos que cometieron idolatría e inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso porque no estábamos en ese tiempo allá. Ellos se volvieron a otros dioses, a los dioses de los moabitas. Entonces se nos advierte que cualquiera que piense que está de pie debe tener cuidado. Pero después está la promesa de liberación del pecado y la advertencia de huir de la idolatría. Pero a través del poder de Dios, a través de la fidelidad de Dios, no a través de nuestras fuerzas. Seamos claros en esto, hermanos. Dios no impedirá que seas probado más de lo que puedas soportar. Porque Él evitará que aquellos que confían en Él sean tentados más allá de su capacidad de resistencia. Dios te va a probar por encima de lo que tú puedas soportar. Si tienes el poder de su fuerza, tu fuerza entonces es ilimitada y puedes superarlo. Si, por el otro lado, confías en ti mismo, te doblarás bajo el peso. Hay otro pasaje más en Lucas capítulo 20, verso 17 al 18, que dice, pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿qué significa esta escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien, lo aplastará por completo. Y esa piedra es Cristo Jesús. Hermano, esa es la meta del quebrantamiento. Hacernos pedazos o pulverizarnos. Los que caen en Cristo son quebrantados. Pero el mismo Cristo se va a convertir en la piedra angular de sus vidas. Los que resistan van a sentir el peso aplastante del Señor. El peso de la trituración no es un castigo de parte de Dios, sino la eliminación de nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Algunos de nosotros tenemos que convertirnos en polvo antes de darnos por vencidos. Algunas personas son destruidas por la amargura y se niegan a dejar la carne. ¿Por qué la gente se enoja tanto con Dios y nunca recurre a su poder? Un poder que garantiza la victoria. ¿Los cristianos tienen pruebas aunque hayan venido al lugar de descanso? Claro que sí, seguramente. Porque Dios usa las pruebas para refinarnos, para podarnos, para mostrar su poder, para vencer lo que parece insuperable. Entonces, ¿cómo sé la diferencia entre Dios quebrantándome y Dios
probándome. Esa es una pregunta que a menudo revela cuál es nuestra actitud. Si, hermano, si me encuentro resistiéndome, probablemente estoy en necesidad de quebrantamiento. Si descanso en el Señor, entonces puedo ser refinado. La presión que siento me hace esforzarme más o a buscar a Cristo y confiar más en su poder. ¿Siento descanso en mí o siento descanso en el Señor? Hermanos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y aunque estoy presionado por fuera, hay una paz interior que me permite descansar plenamente en Cristo, sin importar las circunstancias. No importa cuáles sean las circunstancias. Los apóstoles declararon: estamos oprimidos, pero no aplastados, perseguidos, pero no desamparados, llevando siempre en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús. Hermano, la carne y la naturaleza humana fueron clavadas por Cristo en la cruz del Calvario. Pero el Espíritu de Dios nos ha dado vida abundante en Cristo Jesús. Si te sientes abandonada, si te sientes abandonado, lo más probable es que te rompan. Si eres aplastado o aplastada, ríndete al quebrantamiento del Señor. A veces necesitamos que nos rompan más de una vez. Eso es porque hemos comenzado a confiar en nosotros mismos en lugar de mirar a Cristo. Cuando no estemos preparados para dar un paso hacia una madurez más profunda, entonces la carne necesita ser quebrantada nuevamente. Redondeando el pensamiento en esta mañana, decimos: si sientes el peso del mundo, es hora de caer sobre Cristo. El que caiga sobre esta roca será quebrantado. Una vez que la carne haya sido quebrantada, el poder del Espíritu Santo va a fluir libremente en ti y a través de ti. Desde una posición de quebrantamiento, entonces Cristo se vuelve real. Y la vida se hace más dulce. Pero oramos: Señor, líbrame, ¿verdad? Dame liberación. ¿Qué se va a tomar para que empecemos a orar? Señor, quebrántame. ¿Tenemos el valor de decir eso? Señor, quebrántame. Dejemos de preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué los que sean, mi hermano? ¿Por qué el jefe del trabajo? ¿Por qué? Deja de preguntar por qué a Dios. ¿Por qué mejor no comienzas a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué estás tú tratando de hacer en mí? Entonces ríndete y permite que Él te rompa.
para que Él pueda establecerte firmemente sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, el poder de la carne que se convierte en polvo es amargo, pero el quebrantamiento es dulce. Consejo: nunca te resistas al quebrantamiento. Deja que el Señor rompa la confianza que tienes en ti mismo. ¿Te atreves a decirle: Señor, rompe la confianza que tengo en mí mismo? Dios, haz añicos, haz polvo la confianza que tengo en mí mismo. Porque cuando Dios haga eso, vas a experimentar la gracia del Señor. En otras palabras, vas a experimentar la fuerza del Señor, que es la gracia del Señor. Nuestra seguridad está en Dios, en su gracia hacia nosotros. El mundo es distinto, ¿sí? El mundo dice: sí, yo voy a mí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ok, pero ese es el mundo, ¿sí? Tú no eres del mundo. Tú has sido sacado del mundo para venir a ser parte de la iglesia de Dios, para ser el pueblo de Dios. Y ya tú aprendiste que ese yo puedo está muy limitado. Dios te llamó fuera de esa limitación para darte su poder, que es ilimitado. Para darte su fuerza, que es ilimitada. Para darte la victoria que tú jamás podrías soñar ganar. Porque la victoria es algo que tú no logras. La victoria es algo que tú recibes por la gracia de Dios. Porque Cristo Jesús es tu victoria. Tu victoria sobre el pecado, tu victoria sobre la muerte, tu victoria sobre todas las cosas. Tu victoria para estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por ayudarnos a pensar en esta mañana sobre lo que es importante en nuestra relación. No queremos estar frustrados contigo. Queremos entender lo que tú estás haciendo en nosotros para romper y destruir la confianza en nosotros mismos, es decir, en la vida propia, que no quiere decir más que la carne. Porque el fruto de la carne es muerte y destrucción. Y tú no quieres eso para nosotros, por lo tanto hay que romperla. Así que, Señor, ayúdanos a tener una mente donde podamos comprender y entender la realidad espiritual que hay en nosotros. Que podamos ser fortalecidos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu gracia, por hablarnos claramente. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una hermosa semana.